Esta es una de esas historias en las que se entrecruzan varias a la vez. Al tema principal se le añade los relatos relacionados a barcos que tuvieron que ver con descubrimientos, experimentos o hazañas misteriosas, que luego serían vendidos y cambiarían de dueños y destinos distintos al original, como así también sobre la madre naturaleza, que hace de las suyas, muchas veces confundiendo a la gente con formas muy extrañas, que no se condicen con lo que normalmente conocemos de ella, las que hacen dudar si es un fenómeno natural o creado artificialmente, dando un origen extraterrestre o tan extraño que no podemos creer que alguien en una época tan lejana pudiera haber creado tan enigmático artefacto. Hay ejemplos de ello anteriormente mostrados en videos de este mismo canal, y nuevamente el lugar y la zona donde fue hallado, las profundas y heladas aguas del Atlántico Sur, y su no menos enigmático continente congelado, la Antártida, del cual seguimos extrayendo información como la de hoy, tan misteriosa como la zona que lo encierra. OPART, Out of Place Artifact, artefactos fuera de lugar y tiempo, octava parte. La antena Eltanin en las profundas aguas de la Antártida, tecnología antediluviana o una simple planta acuática desconocida. 50 años de un continuo y completo misterio aún no resuelto y olvidado. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. JP Skipper y la National Oceanic and Atmospheric Administration, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, ya nos enseñaron que los fondos marinos esconden cosas asombrosas que descubrir y mostrar. El primero, en sus extensos y no menos interesantes informes de imágenes satelitales de los fondos oceánicos, con estructuras y fenómenos misteriosos, y la NOAA, creada luego de terminada la Guerra Fría, con la tecnología heredada y sus hidrófonos esparcidos por todos los océanos de la Tierra, descubriría sonidos extraños de las profundidades marinas y recientemente una serie de agujeros misteriosos inteligentemente formados que fueron filmados en el fondo oceánico cerca de las Azores, en ambos casos aún sin respuestas, lo que demuestra que hay lugares como los océanos, dicho sea de paso, la mayor parte del planeta está cubierto con ellos, que esconden misterios insondables. La alegoría es oportuna, aún no develados, y que seguirá suscitando no solo controversias, sino también asombro e incredulidad ante los obligados ojos ciegos del ser humano. En la década de los 90 serían descubiertos en la ex Unión Soviética y en la zona de Kaluga, al oeste de ese país del norte europeo, una serie de tornillos enterrados en estratos geológicos que fueron datados entre 300 y 320 millones de años, pasando a formar parte de un debate aún no acabado de cómo era posible que alguien en una época tan lejana de la historia desconocida de nuestro mundo pudiera haber fabricado un artefacto hoy común en cualquier elemento cotidiano, un tornillo. No lo era, dijeron los ortodoxos, buscando una explicación no alienígena. Se afirmó que el extraño tornillo era una crinoidea, a veces llamados lirios del mar, pero no es una planta, sino una rara especie de animal acuático muy antiguo que habitaba en el Paleozoico y que aún habitan, pero en menor cantidad, en las profundidades oceánicas y que en aquel remoto pasado existían en tamaños considerables y que aún viven en zonas intermareales y casi abisales, es decir, muy profundas de los océanos. Aunque técnicamente la forma de la rosca del hallazgo y las que se ven en estas crinoideas sean técnicamente muy diferentes, por no decir totalmente distintas. Como dijimos, aún el debate continúa, pero no sería el único OPART derivado del mar y de un supuesto ser vivo, alienígena. 30 años antes hubo otro caso que tomó público conocimiento, el descubrimiento de un barco de investigación que deambulaba en los confines de la Tierra,
en la zona más fría del mundo, la Antártida. El barco era el Eltanin. Conozcamos su historia. El barco Eltanin. El USN Eltanin fue un buque de carga de la clase Eltanin con un casco rompehielos adquirido por la Armada de los Estados Unidos en 1957 y luego operado por la Armada en un estado no comisionado. Fue llamado así por Eltanin, una estrella en la constelación de Draco. Su designación fue cambiada a la de un buque de investigación oceanográfica en 1962, cuando comenzó a operar en aguas antárticas. El Eltanin, en su denominación técnica TAK-270, fue votado el 16 de enero de 1957 por Avondale Marine Ways, Incorporated, en Avondale, Luisiana, entregado al Servicio de Transporte Marítimo Militar, el AMSTS, en octubre de 1957, para operar en estado no comisionado. Durante 1961 y 1962, el Eltanin fue modificado en su totalidad en un astillero de Nueva York para cumplir una nueva función como laboratorio flotante. Los antiguos espacios de carga fueron reemplazados por laboratorios, talleres y camarotes para científicos, y se agregaron más laboratorios sobre las cubiertas. También se agregaron tanques antivuelco, junto con baluartes protectores. El 23 de agosto de 1962, su clasificación cambió a buque de investigación oceanográfica, y se designó con el nombre The Agor 8 o The Agor 8. El Eltanin fue asignado a la Fundación Nacional de Ciencias para apoyar el programa de investigación antártica de la Fundación con el barco operado por el Servicio de Transporte Marítimo Militar. El barco trabajó en el Océano Antártico y se convirtió en el primer barco de investigación antártico en hacerlo en el mundo. Después de 2 cruceros de prueba en el Océano Antártico y un crucero de posicionamiento con más pruebas en ruta, Eltanin operó un total de 52 cruceros de investigación antártica, es decir, viajes, desde el 5 de julio de 1962 hasta el 29 de diciembre de 1972, 10 años y 5 meses exactos. Durante este tiempo se examinó aproximadamente el 80% del Océano Austral, y se recorrieron un total de 400.000 millas, unos 643.373,6 kilómetros. Algunos de los cruceros de estos viajes de investigación del Eltanin recogieron perfiles magnéticos del fondo marino, que resultaron ser una prueba fundamental para la aceptación de la teoría de la deriva continental, al demostrar la existencia de una expansión del fondo marino. Estos perfiles clave, que muestran bandas simétricas de orientación magnética alternada, que corresponden a inversiones de los polos magnéticos alrededor de varias dorsales submarinas, se conocen por el nombre del barco y el número del crucero del viaje, por ejemplo, Eltanin 19. A mediados de 1972, Eltanin quedó anclado en la bahía de San Francisco y su carrera de investigación llegó a su fin. En 1974 fue transferida a la Armada Argentina en un contrato de arrendamiento de 5 años y rebautizada como ARA Islas Orcadas. En 1978 participó en una expedición al mar de Weddell, durante la cual su tripulación descubrió una formación ígnea submarina bautizada Virginia Range. Inactivación. Eltanin fue puesto fuera de servicio en una fecha desconocida y eliminado del registro de buques navales también en una fecha desconocida, y transferido a la Administración Marítima de los Estados Unidos para su almacenamiento en la Flota de Reserva de Defensa Nacional. El Eltanin fue devuelto por Argentina a principios de 1990. El USS Eltanin fue amarrado a la espera de transferencia de título para su disposición en el fondeadero del río James de la Flota de Reserva de Defensa Nacional, el 21 de febrero de 1990. La Marina de los Estados Unidos transfirió oficialmente el título del buque a la Administración Marítima el 2 de julio de ese año. La MARAD vendió el Eltanin como chatarra el 22 de noviembre de 1991 y partió de la Flota de Reserva el 18 de marzo de 1992. Perdiéndose definitivamente en un lugar indefinido. El descubrimiento. El 29 de agosto de 1964, mientras tomaba muestras y fotografiaba el fondo marino al oeste del Cabo de Hornos, en América del Sur,
El Eltanin tomó la fotografía reproducida que vemos, en la posición 59 segundos 07 minutos sur, 105 grados 03 minutos oeste, a una profundidad de 3.904 metros, unos 12.808 pies. La primera mención pública del inusual tema de la fotografía fue una noticia que apareció en el New Zealand Herald el 5 de diciembre de 1964, bajo el título «Una imagen desconcertante desde el fondo del mar». En 1968, el autor Brad Steiger escribió un artículo para la revista Saga, en el que afirmaba que el Eltanin había fotografiado una asombrosa pieza de maquinaria, muy parecida a una combinación entre una antena de televisión y una antena de telemetría. Pero en 1971, Bruce C. Heesen y Charles D. Hollister identificaron el objeto como Cladorhiza croscensis, una especie de esponja carnívora, en su libro The Face of the Deep. El libro reproduce la fotografía tomada por el USNS Eltanin, así como una versión rediseñada de un dibujo de Alexander Agassiz que apareció originalmente en su libro Three Quizzes of the Blake de 1888. Hollister y Heesen describen a Cladorhiza croscensis como una esponja que se parece un poco a una antena de microondas de la era espacial, mientras que Agassiz describió las esponjas como poseedoras de un tallo largo que termina en raíces ramificadas, hundidas profundamente en el barro. El tallo tiene nudos con 4 a 6 apéndices en forma de masa, evidentemente cubren como arbustos extensas extensiones del fondo, afirmaría, aunque en la fotografía original del Eltanin solo se ve a una, lo que ahondó y ahonda aún más el enigma. La identificación fue en gran parte desconocida fuera de los círculos de la biología marina hasta 2003, cuando una discusión sobre la antena Eltanin en una lista de correos de ovnis hizo que el investigador Tom DeMary se pusiera en contacto con A.F. Amos, un oceanógrafo que había estado a bordo del USNS Eltanin en la década de 1960. Amos refirió a DeMary al libro de Heesen y Hollister para obtener más información, después de lo cual DeMary publicó escaneos de los dibujos de la esponja en línea, lo que a todas luces y ante la consulta al exmarino integrante de la tripulación del buque oceanográfico Eltanin que investigó en aguas antárticas fotografiando esta especie de artefacto, su contestación estuvo orientada a la postura original de aquellos investigadores que consideraron a este artefacto descubierto en las profundas aguas antárticas una especie de antena de origen y antigüedad desconocida. Y es que otro problema que se plantea es que la fotografía del Eltanin se obtuvo a una profundidad exacta de 4 kilómetros, y a esa profundidad la luz del sol no llega, es una completa oscuridad, más aún que una cueva, lo que hace que la presencia de esponjas o plantas marinas sea extremadamente improbable, por no decir imposible. El doctor Thomas Hopkins, un renombrado biólogo marino especializado en investigaciones de plancton, también descartó la explicación de una simple planta marina. Epílogo. El origen de este OOPART es tan desconcertante como inexplicable para quienes se niegan a la posibilidad de que nuestro ciclo actual, llamado tecnológico, no es más que uno de los tantos acontecidos en el pasado, y en muchos casos evolucionados con mejor criterio científico que el nuestro, y utilizando energías más contundentes, limpias y sencillas, independientemente de la especulación de si alguno de ellos fue impulsado por civilizaciones procedentes de ciclos más avanzados, de orígenes desconocidos. ¿O es posible que una civilización alienígena nos esté observando y desplegando varios instrumentos para medir nuestro planeta? Y si lo hacen, ¿qué otros dispositivos habrá ahí afuera, estudiándonos y observándonos? Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.